Vale, ¿os parece? Vamos a empezar pues la sesión de hoy. Bienvenidas a todas de nuevo. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Marian, lo habéis visto en el internet, ¿verdad? Hace ya días que vamos diciendo que tenemos esta súper conferencia con esta súper conferenciante. Marian Rojas, pues nada, viene desde Madrid específicamente para darnos la sesión sobre la ilusión de vivir, en estas épocas en las que nos hace tantísima falta esa ilusión de vivir. Aunque como bien sabéis también aquí en el IS Women's Lobby tenemos cantidad de oxígeno, ¿verdad? Para dar y para recibir, y salimos todas después de estos Kit Kats súper emocionadas en positivo para cambiar el mundo. O sea que nada, os dejo con Marian, ella misma se va a presentar, es psiquiatra, como también habéis visto en el papel, y muchas más cosas que nos cuenta ella. ¿Tienes puesto el...? Sí. Ah, sí, vale. Gracias. No sé si me quedarme de pie. Como quieras. Están grabando, pero puedes estar sentada si quieres. ¿Sí? Bueno, si no, luego me levanto. Bueno, yo me presento, soy Marian Rojas, Estapé, soy psiquiatra y me dedico a varias cosas, y entonces voy a hacer un pequeño resumen antes de empezar, porque utilizaré algunas anécdotas de mi profesión para explicaros un poco lo que voy a exponer, ¿no? Me dedico desde cuando terminé la carrera de medicina, hace unos 6-7 años ya, en la Universidad de Navarra. Me fui a Camboya a hacer terapia con niñas de la prostitución infantil y realicé durante todo un verano un programa intensivo en los burdeles de Camboya de prevención, de prevención del SIDA, y luego por otra parte hablaba con los clientes, hacía la parte de... He ido a algunos organismos internacionales, comisiones de derechos humanos de algunos países del mundo, a tratar este tema y todo lo que ello tiene que ver, ¿no? Como aquí voy a hablar con mucha libertad, pues explicar desde lo que es que una prostituta esté violada dentro de un burdel y si tiene o no que abortar, con temas muy interesantes. Después de ese tema, después de hacer he estado 4 años, he trabajado en varios hospitales, tanto en Madrid, en Barcelona estuve el año pasado una temporada, y en Londres, y trabajo en el Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas, en los que hago mucho tema de ansiedad, depresión, trastornos de personalidad y patología psiquiátrica un poco más fuerte, ¿no? Entonces, bueno, voy a hablar de la ilusión de vivir por poner un título, ¿no? Porque yo quiero hablar un poco de lo que es la felicidad y la ilusión en los tiempos que corren, mezclando cuerpo y mente. Yo tengo una sensación, y a mí un tema que me encanta de la psiquiatría es que considero que la psiquiatría y lo que es la medicina psicosomática, que muchos habréis oído hablar, es todo lo que es la unión del cuerpo y de la mente. Las enfermedades que tienen que ver por el estrés y la ansiedad, hoy en día, son las causas de muchísimas enfermedades. Yo siempre digo de broma que todas las enfermedades son por un tema de la mente, exceptuando que te rompas una pierna y 2 más. Pero muchísimas patologías, la hipertensión, la diabetes, las depresiones, la ansiedad, algunos tipos de cáncer, algunos tipos de enfermedades reumatológicas, son enfermedades debidas a problemas psicológicos, bajada de defensas, etc. Entonces quiero que se sienten pobres en las de... Ah, vale, perfecto. Bueno, yo empiezo, ¿vale? Entonces, la felicidad consiste en ilusión. Cuando uno mira el origen de la palabra ilusión a lo largo de los años, en latín ludere significaba jugar, luego tiene una connotación que quizás es un poco más negativa, que es todo lo que es ilusorio, lo que es falso, lo que es mentira, pero en el año ya, en 1977, María Moliner en su diccionario habla de la ilusión como algo tipo esperanzador. En la Real Academia de la Lengua también se habla de ello como la esperanza cuyo cumplimiento parece especialmente atractivo. Incluso Julián Marías le dedica un tratado de la ilusión, en el cual lo define un poco como aquello que mueve nuestra condición. A mí me gusta definir la ilusión como el envoltorio de la felicidad. La ilusión es lo que está fuera, la felicidad es la esencia de nuestras vidas, y la ilusión es como el envoltorio de un regalo. Dentro está la felicidad y el papel, ese envoltorio, ese lazo que uno pone, es la ilusión. La palabra felicidad tiene múltiples definiciones y yo, no lo he dicho, ¿no? Pero mi gran maestro yo vengo de una familia de psiquiatras. Mi padre es psiquiatra y de él he aprendido mucho, y tiene varios libros sobre el tema de la felicidad, y siempre que le escucho, le leo, pues cada vez aprendo una definición nueva, ¿no? Entonces yo voy escribiéndolas en un papel, las voy recordando y digo, pues otra más y otra más. Y para decidir
cuáles dices o cuáles no dices, o cuáles son las que tú adoptas a tu discurso, a tu conferencia, pues me gustan algunas, ¿no? Pero sobre todo diría que la felicidad es una manera de enfrentarse a la vida. Felicidad, como decía un gran personaje de la Universidad de Navarra, es una vida lograda. Y la felicidad es hacer una pequeña obra de cada día de nuestra propia vida, aspirando a lo excelente. Sartre decía que la felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Bueno, muchas definiciones de felicidad, pero a mí me gusta hablar cuando hablamos de la felicidad, hablamos del sentido que le damos a nuestra vida. La felicidad como proyecto de vida, en el cual tenemos un horizonte de metas por los que uno lucha con tesón y aspirando siempre a lo mejor. Hoy en día se confunde mucho felicidad con bienestar, el bienestar físico, el bienestar psicológico, la seguridad, la calidad de vida, que son importantes, incluso diría que son la rampa para llegar a la felicidad. Pero el bienestar físico y psicológico calma los sentidos, mientras que la felicidad calma y colma el corazón. Y yo creo que ahí está la gran diferencia. Todo lo que es un bienestar físico, lo que es la salud, el psicológico, colma nuestros sentidos, que son muy importantes, pero cuando uno tiene la felicidad, eso llega a algo mucho más profundo. Muchas veces entendemos la felicidad cuando no la tenemos, cuando nos falla. Esto ocurre ante la muerte, ante el sufrimiento, ante el mal, y ahí de repente sí que unos dicen, ahora no soy feliz, ahora claramente noto que me falta la felicidad. ¿Qué antídoto se pone cuando esto sucede? El antídoto es el amor. Tanto el amor a una persona, como el amor a un ideal, como el amor a un recuerdo. Y esto sí que me gusta hablarlo, del amor se ha dicho muchísimo y se ha escrito todavía más, y no voy a entrar con grandes profundidades, ¿no? Pero el amor a un ideal, decía Confucio, ¿no? No son las circunstancias de la vida las que te hacen felices, sino tus convicciones. Es decir, hoy en día hay claros ejemplos en la historia, desde Tomás Moro, desde algunos personajes por temas políticos, que han sabido aguantar por amor a sus ideales o sus creencias todo el mal del mundo. El tema del recuerdo, muchas de vosotras habréis leído el libro de Víctor Frank, psiquiatra, psicoanalista de Vienés, que en la Segunda Guerra Mundial, debido a que era judío, acabó en un campo de concentración, y él explica cómo las personas que se levantaban por la mañana sin motivación y pensando que iban a morir, morían en menos de 2 semanas. Y las personas que eran capaces de plantearse que no se iban a morir, que había un recuerdo de una persona, de una mujer, de un hijo, de un padre fuera, les llevaba a aguantar más tiempo dentro de los campos de concentración. De hecho, él cuenta que 2 semanas antes de ser liberados por los aliados, corrió un rumor en el campo de concentración que les iban a matar a todos en las fábricas, en las máquinas. Y mucha gente, al día siguiente de enterarse de la noticia, se levantó y había muerto. La gente que tenía un motivo, un recuerdo, era gente que podía aguantar. Él crea lo que es la logoterapia, que es que si uno es capaz de darle un sentido a la propia vida, uno es capaz de vivir y de enfrentarse a la vida de otra manera. Y el amor a una persona. En el fondo de cada persona existen motivos. Cuando uno tiene un motivo por el que vivir, uno encuentra siempre el cómo. Y cuando uno está motivado, cuando uno tiene un amor de verdad, uno no tiene límites. ¿Cuántas de vosotras probablemente penséis en un momento antes de enamoraros, en los primeros pasos del noviazgo, hay esto que hice, hay lo que he hecho por amor, y uno lo ve y hasta uno se ríe de uno mismo, viendo y observando lo que uno solo por amor ha sido capaz de hacer en un momento de su vida? Por lo tanto, la felicidad viene por tener motivos por los que levantarse cada mañana. El 97% de las personas no sabe por qué se levanta por las mañanas. Entonces se apaga, la vida se apaga. Y esto luego lo explicaré cuando hable un poco de una manera muy breve, pero intentaré explicaros un poco cómo el cerebro del ser humano está diseñado para este tema, para ser felices, porque el ser humano es el único que es capaz de amargar, el ser humano es el único ser vivo que se puede amargar solo con pensarlo. Y esto es una cosa muy importante, porque el pensamiento es tan sumamente fuerte que y esto luego lo quiero explicar porque es una cosa que cada día se ha descubierto más y es muy interesante, ¿no? También me gusta que cuando hablo de la ilusión, hablar del lenguaje, ¿no? Tantas palabras hoy en día que significan 1000 cosas o no significan nada. Decía André Gide, ni una palabra sale de mi corazón sin que antes haya pasado, ninguna palabra sale de mi boca sin que antes haya pasado por mi corazón. Qué importantes son las palabras que usamos. A mí me gusta dar siempre 3 palabras y una actitud. La actitud es la sonrisa. Luego lo explicaré. El simple hecho de sonreír activa una zona de nuestro cerebro que está en la corteza prefrontal izquierda, es una zona que está como por aquí, un poco para atrás,
y que solo con sonreír eso se activa y puede crear una sensación de bienestar en nuestro organismo. Y luego os explicaré de una manera un poco más cercana a la ciencia. Y luego hay palabras que solo con decirlas tocan el corazón de cualquier ser humano, de cualquier persona. Una es gracias, sentimos que importamos a los demás. El agradecimiento es la memoria del corazón. Y qué importante es ser capaz de dar las gracias, ¿no? Una palabra que hoy en día, yo recuerdo un paciente que tengo en la consulta, que es de un pueblo de Zamora, que vino un día y con una boina y vino a la consulta y me lo trae la hermana, y la hermana me dice que ella estudió en Salamanca, tiene 4 carreras universitarias la hermana, pero que el hermano se quiso quedar en la huerta. Y entonces le pregunto a él y le digo, ¿con cuánta gente vives en el pueblo? Dice, somos 84. Digo, ¿hay pueblos de 84 personas? Me dice, en veranos llegamos a 500, ¿no? Y entonces es una persona extremadamente tímida, tan tímida que tiene una patología de la timidez que en psiquiatría llamamos trastorno de personalidad por evitación. Es decir, una persona que es incapaz de relacionarse con otros, tampoco es que haya muchos para relacionarse, pero es que no se sabe relacionar. Pues con todos mis pacientes yo hago una parte que es, les doy una libreta en la cual les explico lo que les pasa, por qué les pasa, y un poco de manera conductual les doy unas pequeñas pautas para poco a poco poder abrirse o mejorar lo que le, pues al deprimido unas pautas, al que es, pues, que es una persona muy impulsiva, al que tiende a tener mucha ansiedad, cómo controlar los picos de ansiedad. Y entonces el primer día le digo, mire, usted cuando entre en el bar, porque hay un bar lógicamente en el pueblo, usted diga por favor y gracias. Y me dice, es que yo eso nunca lo he dicho. Y entonces las pautas, la prueba que yo le hice fue subir a la parte de arriba de donde tengo la consulta y a la enfermera preguntarle las cosas por favor y gracias. Y él me decía, qué bien se siente uno, señor de 50 años que no había dicho en su vida gracias, ¿no? Era una cosa, a mí me parecía que jamás vería una cosa de estas en mi vida, pues sí, ¿no? Y luego las 3 palabras, ¿no? Gracias, por favor y perdón. Cuando yo trabajé en Camboya, y os voy a contar algunas de las historias que yo hice en Camboya, pero cuando yo decidí cuando terminé la carrera que quería hacer algo de voluntariado antes de empezar a hacer la especialidad de psiquiatría, y una compañera de la carrera me habló de un programa que tenía su familia en Camboya, sacando niñas y niños del basurero de Phnom Penh. Es un basurero terrible que hay a las afueras de Phnom Penh, donde los vietnamitas envían a los niños y los niños les traen lo que encuentran en la basura y les dan $0,5 al día, en unas condiciones, probablemente es lo más duro que yo he visto en toda mi vida. Trabajar en un basurero, niños pequeños, para que os hagáis una idea, cuando llegaban los camiones de la basura, pagaban pues un poquito de dinero, del dinero de allí, y se ponían en primera fila para que lo mejor de la basura lo pudieran coger ellos, ¿no? Entonces los que pagaban estaban en primeras filas y lógicamente había avalanchas, muertes y tal. Bueno, pues a mí me pidieron que si podía ir como psiquiatra, psicólogo, porque Camboya sufrió la guerra de los Khmeres Rojos con Pol Pot, y entonces toda la gente, Pol Pot lo que hizo fue, toda la gente que tenía dinero, todos los que tenían estudios, gafas, o se limpiaban las uñas porque tenían un nivel socioeconómico medio alto, o los mató o los mandó al campo. Y a la gente de los campos las trajo a la ciudad. Y a los jóvenes les dio armas porque si consideraban que sus padres no eran igualitarios con ellos, los podían matar. Y entonces la gente mataba a sus padres. Bueno, pues esos niños son los padres y los abuelos de la generación de ahora. O sea, es una sociedad completamente desestructurada donde no hay casi médicos. Ahora empieza poco a poco. Intenté hacer una labor muy importante para conseguir que hubiera una sociedad de psiquiatría en Camboya, hablando con el presidente de la Sociedad de Psiquiatría de Australia, y ahora mismo hay un equipo de psiquiatras en Camboya, pero todo esto es muy lento. Laos está del estilo, Vietnam un poquito mejor y Tailandia a nivel de psiquiatría y de apoyo un poco mejor. Cuando yo me fui a Camboya, yo me fui unas semanas antes a una librería que hay en la calle Serrano de Madrid, donde venden todo tipo de libros de viajes. Si uno se va a Guinea, están los 10 principales libros de Guinea, y entonces uno, si se quiere empapar de la cultura de ese país, es mucho más sencillo. Y acabé comprándome el libro de una señora que se llama Soma Limam, Premio Príncipe de Asturias en el año 98, ha estado nominada al Premio Nobel en varias ocasiones, y es la mujer que lleva a nivel internacional todo el tema de la prevención del tráfico sexual en niñas en todo lo que es el sudeste asiático, y también hace pues, conferencias en todo el mundo. Esta mujer fue vendida de pequeña, bueno, no tiene padres, ella nació en el campo, y la vendieron la vendieron a un abuelo, que era el que fue su abuelo adoptivo. La violó, tiene una historia dramática, durísima, hasta que la venden a un burdel. Y ella está 10 años en el burdel,
de manera obligada, y luego cuando le permiten irse ya no se va porque no sabe dónde ir, y está 10 años más en el burdel. Se enamora de un cliente francés, deja el país, o sea, deja el burdel y forma esta ONG con el que es su marido, Pierre. Bueno, ahora se han separado, pero bueno, es el que fue su marido. Y estuvo con Pierre durante muchos años, tienen 3 hijos, y yo me leo su biografía, ¿no? Y yo me quedo profundamente impresionada. Es una mujer que la persiguen las mafias en Camboya, en Laos, en Tailandia. Secuestraron a su hija en un momento dado porque ya había abierto toda una red de burdeles de Tailandia y de Camboya. Pero cuando uno lee el libro, que es durísimo, uno se da cuenta de lo difícil que tiene que ser para ella. Saca a las niñas de los burdeles, las mete en centros por Laos, Camboya, Tailandia y tal. Pero la terapia que hace con ellas es, pues las enseña a coser, les hace hablar de lo que les ha pasado, pero en una mujer que ha sufrido lo mismo, ¿no? Entonces yo decidí en ese momento, cuando me leí su libro, ir a buscarla a Camboya. Luego os contaré cómo la encontré, pero decidí ir a buscarla a Camboya. Me leí su libro con una idea en mi cabeza y hice un programa que era con el perdón y el amor. Sin perdonar, y por eso vuelvo otra vez a lo que os decía antes, de gracias, perdón y por favor, un corazón resentido no puede ser feliz. Una persona que no ha superado las heridas del pasado, los traumas, no puede ser feliz. Mi padre tiene una frase que yo creo que es la frase que más le he oído decir, que la felicidad consiste en buena salud y mala memoria. Y a mí es una frase que me encanta, ¿no? Pues en este caso siempre la repetía, ¿no? Yo organicé todo este programa y el programa es un tema de perdonar. Somali estuvo en España hace 2 o 3 meses, que se vino a verme a España y estuvo en casa. Encima Somali es muy divertida y es una mujer súper alegre, pero le hice parte, yo le hago a ella parte de la terapia, a pesar de que ella ahora mismo está en otro nivel de todo y está muchísimo mejor, pero tiene imágenes, flashbacks, escenas de su vida en las que sufre, solo con pensarlo. Y encima Somali a mí me pidió que cuando estábamos en Camboya yo entrase en los burdeles a hacer la prevención del SIDA, ¿no? A entrar en burdeles en Camboya con una bolsa de preservativos para los clientes es de las anécdotas que, bueno, es de las escenas de mi vida más duras, y que yo por otra parte decía, ¿quién me ha visto, no? Y aquí quién me ve con una bolsa entrando en unos burdeles. Y Somali, cuando ella hace la prevención, a ella le vienen muchas imágenes. Entonces, ella ha sido capaz de superar todo esto gracias al perdón. Por eso yo creo que el perdón, o sea, uno es incapaz de ser feliz si uno no perdona. Y el perdón no es ser tonto y olvidarse de las cosas, sino perdonarse a uno mismo y perdonar al de enfrente, que son dos partes del perdón muy importantes. Y de hecho el perdón es un acto de amor, uno lleva al otro. Para ser feliz, y como psiquiatra creo que es la base, hay que vivir instalado en el presente, superar el pasado y vivir ilusionado con el futuro. Eso es el equilibrio personal. Es más, cuando uno no ha superado el pasado, muchas veces está deprimido. Cuando uno no está ilusionado, vive con angustia el futuro. Uno vive con ansiedad, trastornos de ansiedad, trastornos de pánico. Todo ello es, la ansiedad es preocuparse, vivir angustiado por cosas que muchas veces no tienen por qué pasar. Los psiquiatras sabemos que muchos cuadros de depresión son cuadros de ansiedad permanente, gente que está angustiada durante muchísimo tiempo y entonces se entristece, es como que el cuerpo se agota. El 90% de las cosas que nos preocupan nunca jamás suceden, pero están en nuestra cabeza como si fueran a pasar siempre y vivimos constantemente preocupados por ellas, pero no. Y eso es la ansiedad, porque al final el cuerpo se prepara constantemente a algo que luego no va a pasar. ¿Y qué haces con todo ese mecanismo interno que has activado por algo que luego no va a suceder? Cuando tú le preguntas a la gente qué le preocupa, la gente te suele hablar de algo del pasado o de algo del futuro. Por lo tanto, has dejado de vivir el presente y vives constantemente o en un tema del pasado o en el tema del futuro que nunca ha sucedido. Decía Don Quijote, ¿no?, que la felicidad no está en la posada sino al borde del camino. Pues es importante que durante el camino, durante el presente, sepamos que todo lo que sucede en el presente, si nos pasamos la vida pensando en el futuro o en el pasado, no conectamos con nosotros mismos. Y aquí entro en la parte que os decía antes. Pensar altera nuestro mundo interior, nuestro organismo, nuestro metabolismo. La mente atrae aquello en lo que piensa. La gente que me conoce sabe que a mí me pasan muchas cosas, ¿no? Y todo el mundo decía, cuando yo estudiaba la carrera, es que a Marian le pasa todo, siempre le pasa lo que quiere, dice que quiere que le pase y le pasa. Y un día un profesor de la universidad, al que yo tengo mucho cariño, fui a hablar con él y le dije, todo el mundo dice que me pasa todo lo que quiero que me pase, pero yo estoy un poco preocupada porque es verdad. Y me dijo, es tu actitud. Tú vas a los sitios y tú haces todo para que te pase eso que querías que te pasara. Y aquí vuelvo como conocí a Somali Man, la señora camboyana. Yo antes de irme, 24 horas antes de irme, le dije a mis padres,
que me iba a lo del basurero, pero que iba a buscar a Somalí-Man, a la mujer de la esclavitud, del tema de tal. Mis padres, lógicamente, no les hacía nada de gracia, y yo dije, yo a esta mujer la voy a encontrar en Camboya. Y mis padres me miraron con cara de, a ver cómo la encuentras. Escribí correos electrónicos a esta señora, ella tiene su libro dedicado a la reina Doña Sofía, porque le tiene un cariño enorme, porque le apoya y la ha ido a ver varias veces, que era la única persona como contacto, pero claro que no es tan sencillo, y entonces hice todo lo posible por localizar a Somalí. Le mandé correos electrónicos, metí en internet, vi que había estado hacía 2 semanas en Bélgica, hacía 4 semanas en París, en Estados Unidos, y dije, bueno, esto es muy difícil, pero yo esta mujer la encuentro. Como me llamo Marian, esta mujer la encuentro. Yo hacía Madrid-Londres, Londres-Bangkok y Bangkok-Phnom Penh, y decidí que como los asiáticos tienen una personalidad muy cerrada, había que hacer algo como para acercarme a ellos, y dije, ¿qué puedo yo hacer? ¿A qué no dice que no nadie? Y se me ocurrió una idea muy infantil, pero que resultó ser muy útil, y es comprar sugus. Y entonces me fui a una fábrica de sugus, me compré 5 kilos de sugus, y iba siempre con sugus en los bolsillos, y entonces yo a la gente le decía, Nekchon llames korkropte, que ¿quieres un sugus? Y nunca nadie me dijo que no. A un sugus nadie le dice que no, lo tengo comprobadísimo, es automático. Yo tengo un bol de sugus en mi consulta y todos los días lo repongo. Para mi hijo, para tal, yo sé que son para ellos, pero todo el mundo se lleva todos los días sugus, ¿no? El sugus tiene un atractivo especial y el azul el que más. Algún día querré estudiar lo del sugus de piña, ¿no? Entonces, yo me llevé los sugus en la maleta. Yo llevaba una maleta con sugus y con medicación, ¿no? Y entonces, cuando yo llegué a Londres, estábamos a punto de aterrizar en Londres, y de repente dice el comandante que hay una tormenta en Londres y que no se puede aterrizar, y que vamos a tener que dar vueltas en el cielo un rato. Y entonces digo, bueno, yo tenía el vuelo a las 2 horas y cuarto, lo típico, con muy poco tiempo, y lógicamente en el aterrizaje mi vuelo ya no había manera de cogerlo, y entonces llamé a mis padres y les dije, pues que no he cogido el vuelo a Bangkok, y me dijeron, esto es que no te tienes que ir. Era lo que yo también en el fondo rumiaba, pero dije, yo tengo que llegar a Bangkok. Entonces les dije, yo voy a llegar a Phnom Penh, y si en Phnom Penh veo que la cosa está muy turbia, me vuelvo, pero yo hasta Phnom Penh llego. Pues a la mañana siguiente fui a hablar con los del aeropuerto y me reubicaron en un vuelo distinto, de una compañía aérea distinta, a Bangkok. Y me dijeron, perdone, hemos perdido sus maletas. Claro, yo pensé, los sugus. Con lo que me ha costado, ¿dónde encontraré yo ahora unos sugus en Camboya? Y me dijo, tiene usted 2 opciones, señorita. O se va a Camboya y le mandamos las maletas a Camboya donde usted nos diga, o se queda esperando a que aparezcan, y cuando aparezcan usted se va a Camboya. Y le dije, mire, yo me voy y me mandan ustedes las maletas, pensando yo, vas a ser tú que llegan estas maletas, ¿no? Llegué a Bangkok al día siguiente, estuve unas horas, conseguí otro vuelo y ya por fin llegué a Phnom Penh, 4 días más tarde, destrozada, agotada, y me fui a reclamar las maletas, ¿no? Lo primero. Entonces, mientras estaba reclamando las maletas, vi una señora al lado que se parecía a la de la portada del libro, la de Somalí-Man. Pero es como si uno aterriza en África, busca un negro que es de Niatal y ve el primer negro y dice, es este, porque claro, son todos más muy parecidos. Y entonces dije sutilmente, saqué el libro y lo puse así donde yo estaba haciendo la reclamación, y lo dejé así puesto mientras hacía la reclamación. Y me dijo esta señora, you have my book. Y yo, ante la explosión y el agotamiento, me abalancé y le di un abrazo. Le dije, yo he venido a buscarla a usted. Entonces ella me dijo, le dije, quiero una foto porque nadie me va a creer. Nadie me va a creer. Pues tengo una foto de ese momento, unas pintas las dos terribles, y entonces yo tenía 1 minuto para conquistar a esta mujer. 1 minuto, porque claro, ella iba con los guardaespaldas, y le dije, es que usted quiere mucho a la reina Doña Sofía, y me dijo, ¿la conoces? Dije, todos en España la queremos mucho. Tenía 30 segundos para un tema, y entonces me dijo, le dije, yo soy psiquiatra, no era psiquiatra, pero es que no le iba a dar explicaciones, la residencia, el MIR, tal, era imposible. Dije, soy psiquiatra y tengo una idea para sus niñas y tal, y me dijo, llámame el lunes que quiero que trabajes en mi equipo y tal, no sé qué. Y entonces le dije, entonces yo ya me fui en el tuk-tuk y dije, bueno, pues qué sencillo ha sido, no ha sido tan como yo pensaba, ¿no? Y siempre me quedé con la cosa de lo de la reina, porque ella siempre me hablaba de Sofía y tal, y yo le hablaba un poco desde el sí, pero que tampoco o sea, quiero decir que no la conozco. Entonces, en este viaje a España, y esto os lo cuento en plan paréntesis, pero es muy divertido, me dijo, cuando vino a unas jornadas de mujeres, y le dije, quédate 3 días en casa y así descansas, que estás llevando mucho ritmo y tal, y hacía 2 años más o menos que no la veía. Y entonces me mandó un email y me puso fenomenal, escribe por favor a la reina y dile que la quiero ver. Y entonces le dije, mira, yo haré todo lo que pueda, pero... Entonces
Casa Real, info@casareal.com, estimada señora, mi nombre es Marian Rojas, le cuento y tal, ¿no? Y a través de 5 o 6 medios mandé una carta escrita, una carta tal, a través de un amigo, tal. Y dije, bueno, pues mira. Y yo le dije a Somali, tú no te preocupes, que yo esto te lo consigo como sea. Y recibo, pues a las 2 semanas, una carta, estimada doctora Rojas, el día tal, a tal hora, la reina les espera tanto a usted como a Somali en Zarzuela. Digo, bueno, no me puedo creer, qué sencillo ha sido todo y tal. Y me dice Somali, oye, ¿cómo va nuestra cita? Y digo, pues la verdad es que muy fácil, me ha dicho que sí y tal. Entonces ella se quedaba 3 días y esta cita era el segundo día, ¿no? Entonces el día que ella llega a mi casa, la veo muy enferma, la veo como que tose, le digo, ¿pero a ti qué te pasa? Pues no sé, me falta el aire y tal, y ante el agobio me la llevé a mi hospital donde yo trabajo. Entonces nada más entrar, tenía una saturación de 85, estaba fatal, había cogido una infección brutal en Camboya y no podía respirar. Y entonces nada, la tuvimos que ingresar y me dice la neumóloga, Marian, te la tengo que ingresar como mínimo 2 semanas. ¿2 semanas? Y entonces me dice ya, pero mañana nos tenemos que ir a lo de la reina. Y le digo, ¡ay Dios, la reina! Y digo, entonces nada, le escribo un mail a la reina y le pongo, pues, bueno, a su secretario, no podemos ir a verla mañana con toda la pena de mi corazón, pero no podemos ir. Y entonces me dice, ¿me podría facilitar su móvil? Me dice, ¿no? El secretario. Se lo doy y me llama y me dice la reina que va al hospital, que si le viene bien ahora. Claro, seguíamos en urgencias, en un hospital inmenso de Madrid, Puerta de Hierro, que es el mío, y yo que me he pasado 4 años trabajando en el hospital, pero intentando ser un peón ahí trabajando, que tampoco tal, tuve que ir al gerente, al director médico, tal, a decirles, mire, que viene la reina, yo siento esto. Y entonces, de hecho, la secretaria del director médico, que es una señora que debe ser encantadora, pero que cuando me vio llegar, que encima yo sé que aparento muy poca edad, o sea, yo sé que es que encima aparento muy poca edad, entonces le dije que tenía que hablar con el director médico. Y me dijo, los directores médicos en los hospitales son muy importantes, es decir, que en estas jerarquías es lo más importante. Y le dije que tenía que hablar, me dijo que quién era yo y que el director médico estaba muy liado y que toda la información pasaba por ella. Y la tercera vez que le dije que era un tema muy privado y que no quería, y que me dijo que no, le dije, bueno, pues mire, me acaban de llamar de Casa Real que está viniendo la reina, entonces necesito hablar con él para... Entonces la secretaria en ese momento ya se puso las pilas. Y bueno, vino la reina y estuvimos 1 hora hablando, yo aproveché, le pregunté de todo, estuvimos hablando de muchísimas cosas, es una señora encantadora, yo lógicamente no tenía ese trato con ella y me dijo que todo lo que necesites, cuenta conmigo, tienes todos mis contactos y tal, ¿no? Entonces Somali estuvo muy simpático con ella y yo pensé, esto es surrealista, ¿no? O sea, pero, porque me decía Somali, ¿te ha hecho ilusión? Y digo, pues es que esto no es tan normal, y digo, que esto que la reina venga al hospital a verte, esté conmigo, tal, pero bueno. Entonces, todo esto iba por lo de Camboya y tal, ¿no? Pues que la mente atrae lo que pasa. Y os cuento otra anécdota también para que veáis que me vais a decir, es que al final las cosas pasan, no pasan. Yo tengo la teoría de que si uno quiere que algo pase y pone todos los medios para que pase, si tiene que pasar, pasa. Y yo, cuando estaba en quinto de carrera, yo estudiaba en la Universidad de Navarra, como la hija de Nuria, y me volví a Pamplona un fin de semana que había estado en Madrid, había una manifestación y perdí el AVE, el Alvia que va a Pamplona, y entonces... Pues nada, llamé a mi casa y dije, lo he perdido, y me dijo, y madre, me viene fenomenal porque tenía una especie de cena benéfica, no puedo ir, vete tú por mí, y así fenomenal porque me venía muy mal. Y nada, me planté con la maletilla y todo, y decidí coger un autobús que hace la noche, Madrid-Pamplona, para llegar al día siguiente que tenía prácticas. Y entonces en esa cena, en la mesa de al lado, una señora me dice, oye, ¿tú hablas inglés? Estoy organizando un evento en las Naciones Unidas para promover los microcréditos y tal, ¿te gustaría venirte? Bueno, la historia os la hago corta. Lógicamente me apunté al plan, ¿no? Si te dicen esto, lo presenta Bono, el de U2, necesito que alguien le llame, ¿te importaría llamarle tú? Le dije, no, por supuesto, yo feliz. Yo no entendía cómo me estaba pasando esto y tal. Y le dije, perfecto. Entonces son 10 premios, Kerry Kennedy, Hillary Clinton, Angelina Jolie, Shakira, o sea, una panda. Yo decía, bueno, esto me apunto como tal, digo, como si tengo que... Entonces, bueno, cuando me fui, me llamó el capellán de medicina de Pamplona, que es un buen amigo, y yo le conté todo el plan y me dijo, tú vete, tú por favor vete y tal. Entonces me llamó y me dijo que el decano de la Universidad de Comunicación, de la Facultad de Comunicación de Pamplona, quería hablar conmigo. Y me dijo, le he contado este plan, perdona Marian, y quiere hablar contigo. Y entonces, bueno, quedé con él a comer, no sé si conocéis la Universidad de Navarra, en Faustino, y muy serio, el que era el rector, me dijo, si ves a Kofi Annan, sí, ¿no? Háblale de la Universidad de Navarra. Y le dije, bueno, haré todo lo que pueda. Y le dije... Pero pensé, yo sabía que era un evento en una sala, es como, no sé, o sea, quiero decir que no sabía que era imposible, pero dije, bueno, no se preocupe, yo es como súper seria, como si todos los días tuviese citas con Kofi Annan. Y entonces nada, me fui a
me fui a tal, todo en las Naciones Unidas divertidísimo, todo un show, tal, por supuesto Kofi Annan no estaba y que iba a estar allí y tal, pero la vida que luego es que es una anécdota muy buena. Yo salí un momento del aula donde estábamos situando a todo el mundo, salí y fui un momento al baño, y al salir del baño me encontré con una señora rubia, que la percibí yo perdida, que luego no era para tanto, pero yo la percibí y le dije que necesita información y tal. Y dice, pues voy al evento este de los premios y tal. Le dije, mira, segunda planta, sube a la izquierda, no sé cuántos. Y le conté en la puerta del baño la historia de pues, cómo hacíamos los microcréditos, cómo las Naciones Unidas apoyaban los microcréditos, cuáles eran los programas principales y tal. Muy encantadora, se volvió a tal, nunca más la volví a ver y tal. Y nada, ya me vuelvo en el avión de vuelta, y yo todo tan tranquila, estoy sentada en turista, y la presidenta de la organización iba en business. Y entonces yo había terminado de hacer el resumen de todo lo que había sido y le pedí a la azafata si me dejaba un momentillo pasar a business a entregárselo. Entonces nada, se lo dejo se lo doy, se lo explico, y al volverme veo en el pasillo a la señora rubia del baño y digo, anda. Entonces me quedo mirándole y la miro con cara de, ¿se acuerda de mí? Claro. Y entonces le hacía así a la persona que tenía al lado y le dice, esta es la chica que me explicó cómo funcionan las Naciones Unidas, la mujer de Kofi Annan. Entonces, ella tiene una mujer rubia, o sea, es rubia, es blanca, rubia, y entonces yo, no me lo creo, le dije, Mr. Kofi Annan, estudio en la Universidad de Navarra. Entonces me dijo, le digo, no sé si voy a hablar el norte de España, Pamplona, Navarra, tal, no sé qué, el IES, ¿le suena el IES? Yo pensando todo tal, sí, la mejor universidad tiene tal, yo, una retalia de un minuto hablando de la universidad. Y luego le dije, bueno, ¿y qué va a hacer a España? Y dijo, he quedado con Zapatero. Le dije, tiene muy mala fama. Le dije, entonces, con esto que os quiero decir, ¿no? Que siempre cuento esto porque a mí pienso que cuando algo tiene que pasar, de repente pasa. O sea, yo tuve que perder mis maletas y un vuelo a Camboya, una tormenta, pero las cosas pasan. Y hay una actitud exterior y una actitud interior. Y el ser humano, y esto lo repito antes, el único ser que solo con pensar que algo malo le está pasando, es como si estuviese pasando. Y por eso hay que vigilar los pensamientos negativos, porque los pensamientos negativos es un diálogo interno negativo que nos bloquea, tanto la creatividad como la manera de encontrar soluciones. Os voy a dar un ejemplo. Si a mí alguien me dice, esto pesa, no mucho. Si uno está así un minuto, no está así una hora, si uno está así 10 horas, cuando uno lo suelta después de 10 horas de habernos sujetado, esto sigue doliendo. ¿Por qué? Porque la tensión se mantiene, y aunque no exista, luego ya no existe mando, el brazo sigue doliendo. Pues en el cuerpo y en la mente pasa lo mismo. Es decir, si uno, os lo voy a explicar, o sea, en la mente está preparada para tener pensamientos negativos y tener pensamientos positivos. El pensamiento positivo, empezó a hablar de ello un psicólogo que se llama Martin Seligman, que lo que decía es que la actitud previa cambia cómo respondemos a situaciones y problemas. Es decir, cuando nosotros tenemos estrés, ansiedad, se libera una hormona que se llama el cortisol, que habréis oído todas hablar, ¿no? Que se libera en las glándulas adrenales. O sea, si ahora entra alguien por la puerta y dice fuego, o sea, ese respingo y esa manera de salir es gracias al cortisol. ¿Qué pasa? Que eso es bueno, pero mantenido en el tiempo, lo que hace es crear hipertensión, diabetes, hipertrigliceridemia, osteoporosis, problemas de tiroides, diseminación de algunas enfermedades reumatológicas. El cortisol daña algunas zonas del cerebro. Por ejemplo, el hipocampo, que es una zona del cerebro que se encarga de la memoria asociada a las emociones. Yo estoy convencida que cuando muchos recordéis esta charla, no recordaréis tanto el contenido como que pues, nos reímos. Una cosa Kofi Annan, no sé qué. O sea, uno recuerda con la emoción. Uno recuerda un restaurante donde ha estado según cómo se sentía en el restaurante. No solo con respecto a cómo era el sitio, sino cómo se sentía en ese sitio. Porque la zona del cerebro que se encarga de la memoria está muy relacionada con la emoción. Pues esto, cuando uno está muy estresado, a uno se le olvidan las cosas. Esto le ha pasado a todo el mundo. ¿Por qué? Porque el cortisol toca ciertas partes del cerebro que lo que hacen es bloquear la parte de la memoria. Cuando yo estuve trabajando en Londres, estuve colaborando con un investigador que estaba realizando un estudio muy importante. Con todo el tema de Camboya, yo lo que hago es, las niñas que están vendidas a los burdeles con 9, 10, 11, 12 años, que bueno, esto sería para otra charla, pero son traumas fortísimos, lo que se está demostrando es que cuando uno tiene lo que se llama un life event en la infancia,
padres separados con historia dramática, violencia, lógicamente abuso sexual, que esto hoy en día está en Inglaterra es espectacular. Se dice que un 18% de la población ha recibido abuso sexual en la infancia en Reino Unido. Esto es como que activa el cortisol, pero es como activado permanentemente. Por lo tanto, cuando uno ha tenido esto en la infancia, es como si estuviese constantemente liberando esto. Para que os hagáis una idea, si nosotros todo el rato pensamos, tenemos el cortisol activado, esto hace que nuestro cuerpo está todo el rato preparando para huir o para salir corriendo, para lo que la ansiedad nos genera. Pero si solo es interno, ¿qué pasa con el cortisol? Pues que va haciendo daño a las células. Por ejemplo, una de las cosas que sucede es que el cortisol libera glucosa a la sangre para poder pensar, para poder activar, para poder... Pero si esa glucosa no se ayuda, porque seguimos sentados en una silla pensando qué horror lo que va a pasar, la glucosa se va pegando a ciertas partes de los tejidos adiposos y uno de repente engorda, uno de repente tiene un cuerpo raro, uno dice, últimamente no sé qué me pasa, que físicamente que no me veo. ¿Cuánta gente después de un trauma, 2 semanas más tarde, ha envejecido 10 años? ¿Qué le ha pasado? Le ha cambiado la cara, de repente se ha arrugado, el pelo se le ha puesto blanco, las canas, por ejemplo, las arrugas. ¿Por qué? Porque de repente el cuerpo, o sea, el cortisol daña y es muy tóxico para las células si está sostenido en el tiempo. Entonces, el cortisol en un estado de alarma tarda en volver a lo que es la situación basal unas 8 horas. Es decir, que el hecho de estar súper angustiado por un tema y darle vueltas y vueltas y vueltas, eso hace daño a las células y tarda unas 8 horas en recuperarse. ¿Qué se puede hacer para liberar cortisol? Pues el ejercicio es muy bueno. Cortisol con el ejercicio va por el hígado y se elimina. De hecho, hay mucha gente que tiene mucho estrés, que la única manera que tiene para poder dormir por la noche es haciendo algo de ejercicio, irse a correr por la noche y tal, y de repente ya se acuestan y duermen. ¿Por qué? Porque el estrés que han generado durante todo el día, pensando en el ordenador, mirando la bolsa y todas estas cosas, pues de repente y no se puede, están como hiperactivados, con una alerta excesiva. Entonces la única manera de poder descansar es yéndose a correr 1 hora y luego vuelve, ¿no? ¿Qué pasa con la alegría y con los pensamientos positivos? Pues se eleva una hormona que se llama la dopamina, que habréis oído hablar de ella, que es la hormona de la alegría, en lo que es el haz mesolímbico del cerebro, y de repente uno tiene una sensación de bienestar. Cuando uno enfrenta las actitudes con alegría, simplemente pensar que las cosas pueden ir bien, levantarse con ilusión, levantarse con motivación, eso genera en el circuito del organismo hay una parte en la zona prefrontal del cerebro que se activa y genera una sensación de bienestar en todo nuestro organismo. Por lo tanto, simplemente la actitud con la que nos enfrentamos y la manera de frenar lo negativo, los pensamientos negativos y fomentar los positivos, bioquímicamente está demostrado que ayuda a sentirse mejor. Hoy en día se ha puesto muy de moda una cosa que se llama mindfulness, que no sé si en el ámbito médico está muy de moda, todos los psiquiatras hacen esta técnica, que es una técnica de relajación en la cual aprendes pues, a relajarte, a hacer meditaciones, para conectar con tu cuerpo. Pues en Londres todo el mundo lo hacía, en Barcelona conocí a varias personas, y ahora en Madrid también lo están haciendo. Pero una de las cosas que nos explicaba cuando hice el curso, porque hay que hacerlo porque si no te quedas como atrás con todo el resto de psiquiatras, es que la tensión es buena, porque para funcionar necesitamos un poco de tensión, un poco de nervio, ¿no? Porque si no, o sea, el cortisol es lo que hace que nosotros respondamos a la vida. Pero el tema es que nuestra zona de confort, nuestra zona donde nos sentimos tranquilos, es la zona del estrés. Si una persona, si a uno le dicen, tienes toda la tarde libre, uno está como inquieto, toda la tarde libre, y uno empieza hasta a sentirse mal, y yo no sé. O cuando nosotros el tutor del mindfulness, que es una especie de tema budista, con tema, pero bueno, que es interesante, dice, los tiene 1 hora a todos los psiquiatras del Hospital Gregorio Marañón y nos tumba y nos dice, durante 1 hora, ahora durante 15 minutos quiero que penséis solamente en la respiración y no sé cuántos. Bueno, a la gente le cuesta mucho. Cuesta muchísimo de repente no pensar en nada y más las mujeres que tenemos, por mucho que digan, y esto se sabe, el hemisferio derecho e izquierdo tienen el doble de conexiones que la de los hombres, por eso vamos y venimos constantemente. Los hombres tardan mucho más de ir la información porque lo que es el cuerpo calloso, que es la zona que está entre los 2 hemisferios cerebrales, es la que transmite la información del izquierdo al derecho. Los hombres tienen la mitad de conexiones, entonces no pasa nada, pero lo que va más lento, o sea, quiero decir que las mujeres están pensando, vuelven, sienten, piden 5 cosas a la vez y los hombres es que cerebralmente no, o sea, hacen la suya un fenomenal, pero que no pueden hacer 5, ¿no? Entonces, en el cuerpo humano existe lo que se llama el sistema nervioso simpático y parasimpático. El simpático es
siempre, ni me acuerdo que en la facultad nos lo explicaban como cuando, si tú estás en la selva, detrás de un árbol y ves un león, todos los sentidos estás hiperalerta. El parasimpático es cuando estás relajado, cuando tienes tu cuerpo completamente como basal. Incluso muchas veces te puede dar una bajada de tensión porque uno no está acostumbrado a tener activado el parasimpático. El parasimpático es el que produce linfocitos. Seguro que os ha pasado que después de una situación de muchísimo estrés pasan una semana y de repente un catarro. Uno dice, pero vamos a ver, ¿y ahora por qué un catarro? ¿No? Pero no cuando uno está con el estrés, no, a la semana. Los opositores pues a notarías, a registros, cuando aprueban, están muy contentos y a las 2 semanas, 3 semanas que teóricamente que han aprobado o suspendido, de repente tiene un bajón, no se puede levantar de la cama. ¿Por qué? Porque el cuerpo, lo que se explicaba antes, uno lo ha mantenido, tensión ha aguantado, uno ha soltado esto, ha soltado la oposición, pero el cuerpo tarda en recuperarse. Para que veáis la importancia de la mente, se ha hecho un estudio en Estados Unidos interesantísimo, en el cual se les decía a algunas personas que movieran el dedo, ¿no? Durante pues, tantos minutos y tantos. A otros se les decía que cerrando los ojos pensaran que estaban moviendo el dedo. Y a otros les decía que cerrando los ojos ni pensaran en el dedo. Bueno, los que movían el dedo, pues hay un ejercicio, una hipertrofia del músculo. Los que no lo mueven ni piensan en él, no hay nada. Pero los que piensan que lo están moviendo, activan un poco el músculo y lo tienen trabajado. No tanto como el que lo mueve, pero bastante. O sea, para que veáis la potencia de la mente con un dedo, imaginaros en el resto de actividades de la propia vida, ¿no? Entonces, ¿cómo se combate todo esto? Pues es súper importante el ejercicio, tener gente positiva alrededor. O sea, los amargados van con los amargados. Hay gente que vas y te dice, me chupa la mente, de repente estoy con una persona y uno sale agotado y uno dice, no sé qué me ha pasado, pero es como si me hubiesen pegado una paliza, uno se queda como triste, apagado, apático. La importancia de que la gente positiva se una con la gente positiva. Y cuando una persona me dice, es que esta persona me hunde, cuando estoy con él pues me deprimo, aléjate. O sea, hay gente que vaya al psiquiatra, pero muchas veces no tenemos la capacidad de tirar con esta gente negativa en nuestra vida, ¿no? Entonces, buscar gente extraordinaria, gente buena, gente que nos saca lo mejor de nosotros mismos, líderes de verdad, que no los hay hoy en día, ¿no? O sea, hoy en día, pues, ¿qué es lo que uno encuentra? Yo recuerdo que en una boda me encontré con Raúl, el jugador del Real Madrid, y le dije, es que tú puedes cambiar el mundo, porque todos los jóvenes te harían caso. Y me miró con cara de, bueno, sí, pero yo prefiero meter goles solo, ¿no? Entonces, pero en este sentido pienso muchas veces, ¿no? O sea, qué importante es que haya modelos, gente joven, gente mayor de todas las profesiones, que realmente sirvan de maestros, de testigos, y puedan dar ejemplo, ¿no? Entonces, los testigos es que es gente que habla con su vida, que uno quiere parecerse a ellos, porque uno los ve y dice, yo quiero parecerme a esta persona. Hacer ejercicio, gente positiva alrededor, ratos de meditación, cada uno como quiera, pero oye, yo recuerdo que cuando el investigador con el que estuve en Londres dio una charla, explicó que había demostrado que la meditación, lo que se explicaba antes, ¿no? Uno tiene un trauma, el cortisol se activa y por lo tanto se produce como una proliferación de la inflamación. La inflamación es cuando tú haces una herida, pues todos los factores de la inflamación van a curarte esa herida, ¿no? Pues se ha demostrado cada vez más que la inflamación es causa de muchísimas enfermedades, porque hay, de hecho, de los tumores, incluso hoy en día, a gente que tiene depresiones muy resistentes les dan antiinflamatorios, no es un ibuprofeno normal, pero bueno, más o menos esto. Entonces, él demuestra que la gente que hace meditación, y él lo explica en una conferencia, baja los niveles de inflamación, baja la tensión, baja la hipertensión, baja la diabetes. Claro, yo le mando un email y digo, quiero hablar con usted. Digo, esto es revoluciona la sociedad. Él es un señor muy parado, un investigador gafitas así y tal, que solo le importaba su marcador, su tromboxano A2, pero él me enseñó su artículo y le dije, usted está diciendo que la gente que medita, la gente que reza, la gente que esto es bueno incluso para la salud, y me dijo, esto es lo que he demostrado. Le dije yo, usted le tiene que dar el Nobel, o sea, como mínimo, ¿no? Entonces, pues saber tener espacios donde uno se puede frenar, donde uno puede parar, donde uno se puede encontrar, porque el cuerpo no va por un lado y la mente va por otro, y es importantísimo saber unir los dos, ¿no? Y luego, mensajes positivos, ¿no? Yo tengo a todos mis pacientes con notas en las neveras, en donde estudian, en donde trabajan, puedes, lo vas a conseguir, tienes todos los métodos, tienes gente a tu alrededor buena, te quieren, etcétera, ¿no? O sea, en las peores condiciones hay que encontrar espacio para la paz y la serenidad. Es fundamental. La paz y la serenidad, si uno encuentra ese equilibrio, es mucho más fácil que uno sea feliz.
enfocarnos en lo que queremos, no solo en lo que tenemos. Hoy en día, sobre todo en los tiempos que corren, que parece que tenemos tan poco, hay tanta gente en el paro, tal, hay que enfocarse en lo que uno quiere. Porque el mundo está en las manos de aquellos que se atreven a creer y a soñar en eso que quieren. Entonces, lo decía Einstein, ¿no? Los momentos de crisis son fundamentales para poder cambiar el mundo. Y porque uno tiene que pensar una alternativa. Y el cerebro, cuando uno da mensajes positivos, la creatividad que está en varias zonas del cerebro, cuando uno piensa que nada va a salir, la creatividad se bloquea. Cuando uno está muy, muy angustiado, si uno de repente está muy preocupado por algo y le dicen, se acaba de caer el tejado de tu casa, uno dice, uy, ¿qué hago? Pero cuando uno está tranquilo, está sereno, uno dice, pues vamos a hacer una cosa, vamos a llamar a este, a este, a este. Es decir, la tensión bloquea la creatividad y la búsqueda de soluciones. Si yo no puedo crear, porque es que soy cero creativo, no tengo imaginación, pues imitar al mejor. Acercarse a la gente buena y decir, ¿cómo le ha salido esto bien? No es que yo tengo mi propia idea, ya, pero tu propia idea te está ayudando. Me encanta, ¿no? Eso de, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. No, es que yo quiero hacerlo a mi manera, a mi manera, a mi manera, ¿no? Y entonces le digo, bueno, pues si a tu manera lo quieres hacer, pero al final me decía un paciente mío que es un hombre que es muy, muy válido, pero es muy feo, es un hombre que realmente es muy feo, y él lo sabe, pero tiene una cara muy rara, y él lo sabe, y me decía, es que no ligo nada, pero yo tengo mi método. Pues no, cambia de método, búscate al tío más ligón, mira cómo liga, y entonces, no, es que yo prefiero mi método. Bueno, pero así te está yendo, 45 años, y así estamos, ¿no? Entonces, fundamental, pues si hay uno, ¿no? Como decía Confucio, ¿no? Si ves a un hombre bueno, imítale. Si ves a un hombre malo, examínate a ti mismo. Es decir, pues oye, fijarte, ¿no? ¿Quién se le da bien hacer esto? ¿Quién son los mejores? Pues ¿cómo lo hacen? Pues entonces aprender de ellos, ¿no? Por lo tanto, el sentido del humor. En la vida es fundamental el sentido del humor. Es patrimonio de los inteligentes. Siempre lo pienso, ¿no? O sea, cuando una persona es capaz, hasta lo más difícil, lo más complicado, darle un punto de sentido del humor, uno cambia la visión de las cosas, ¿no? Y al final, la felicidad no es lo que te pasa, porque al final más o menos, sino cómo lo interpretas y cómo cada interpretación de la realidad. La felicidad depende de cómo tú interpretas tu propia realidad y tus propias vivencias. Por lo tanto, parte de la base de la felicidad es pues, plantar semillas de esperanza en otras personas. Y por eso vuelvo a lo de antes de tener modelos de identidad buenos. Los padres, los profesores, que hoy en día están completamente apagados, que tienen miedo en clase. Tengo una cantidad de pacientes, profesores, que me cuentan unas historias horribles. Maestros, testigos que hablan con su vida, ¿no? A veces son los terapeutas, ¿no? Los psiquiatras en muchas ocasiones, pues la gente nos viene a pedir consejos sobre la vida porque no tienen a otra persona, porque no tienen ningún modelo. Los hijos de padres con historias dramáticas que cuando les llega la hora de casarse no se atreven porque ¿qué modelos han tenido en su vida? Una de las preguntas que yo hago siempre en la consulta es ¿quiénes son tus modelos de identidad? Tanto a nivel histórico, a nivel de novelas, como en la vida real, ¿no? ¿Qué persona de la tele, de los periódicos, de tu vida personal te resulta un modelo? Hay mucha gente que tiene mucho miedo a esta gente, ¿no? A los líderes, a la gente que cambia la vida, porque es más fácil estar apagado en una esquina y prefieren ser espectadores antes de que ser protagonistas de su vida. Y en esta vida a veces resulta más fácil ser un espectador y sentarse con palomitas y ver cómo las cosas pasan, a decir, yo quiero ser el protagonista de mi vida y hacer algo especial con mi propia vida, ¿no? Por lo tanto, necesitamos líderes buenos, verdaderos. Y cuando digo verdaderos, digo que tengan verdades. Y verdades que sean realistas con lo que es el ser humano y que no vayan en contra, ¿no? Entonces, ser gente compasiva, esto ayuda mucho a que la gente sea feliz. Yo tengo un blog que se llama Comprender es aliviar, porque en Camboya me di cuenta que el simple hecho de comprender y no juzgar, porque cuántas veces juzgamos, el simple de no juzgar y comprender al que tienes enfrente, alivias el problema del otro. Quizá no tengas una solución, pero le has comprendido y eso ayuda muchísimo. Y hablando ya para el tema de juzgar, ¿no? Muchas veces yo siempre recomiendo a las personas y a los pacientes que no se juzguen a ellos mismos. Es decir, es muy interesante cuando uno desde fuera se observa y dice, ¿y ahora por qué me he juzgado? ¿Y ahora por qué me siento mal? Y muchas veces, cuando uno se encuentra mal o no está contento, no se levanta motivado, que uno se mire momentáneamente desde fuera. Y probablemente es que uno se está juzgando demasiado, está siendo demasiado exigente, se está crucificando por una frase, un comentario que ha dicho otra persona, ¿no? Por lo tanto, para ya resumir, el cuerpo y la mente no están separados. Y esto es un tema que ahora mismo, cada vez, porque yo soy psiquiatra, pero yo estoy intentando, entre comillas, montar un equipo de medicina integral. Es decir, no puedes desunir la hipertensión, la diabetes, al estrés y a la ansiedad. No puedes tener dos personas, dos terapeutas que ni siquiera hablan entre ellos porque unos consideran que los psiquiatras están todos mal de la cabeza y el otro considera...
que los médicos se dedican solo a la hipertensión 12,8, 13,8, 13,8,5, que si el Sintrón 1,5, 2,5, media pastilla, 3/4 de pastilla, y el otro se dedica a la humanidad o al psicoanálisis o a que si está reprimido, ¿no? O sea, quiero decir, hay una cosa mucho más unida y hay que empezar a hacer una comunicación entre los dos. Por lo tanto, la importancia, ¿no? Y luego, que para ser feliz en esta vida es importantísimo la manera en la que lo enfocamos, ¿no? Y para terminar con una frase, porque tengo, por si me queréis hacer alguna pregunta, que queda muy poco, siempre me gusta el pensamiento de Lao Tse, que tiene cosas muy interesantes en su vida y que tiene una frase que dice, ¿no? El que conoce lo exterior es erudito, quien se conoce a sí mismo es sabio, quien conquista a los demás es poderoso, quien se conquista a sí mismo es invencible. Muchas gracias.